hiperplasia benigna de próstata y prostatitis, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente sobre ello. Pero para poder mencionar, para poder hablar sobre el tema, tenemos que recordar ciertas cosas, como por ejemplo la próstata, ¿no? La próstata, ¿sí? La próstata va a presentar división anatómica en lóbulos y también en zonas, ¿sí? En lo que corresponde a lóbulos de la próstata, vamos a tener, no, vamos a dibujarlo bonito, en una vista lateral. Vamos acá, ¿sí? Acá. Muy bien. En cuanto a los lóbulos de la próstata, de la- esto es hacia arriba. Y bueno, en los conductos seminíferos. Conductos seminíferos, esta es la uretra. La uretra. Muy bien. Tenemos un lóbulo, ¿sí? Un lóbulo denominado lóbulo anterior. Lóbulo anterior. Tenemos aquí un lóbulo superior, y acá arribita tenemos un lóbulo medio, ¿sí? El lóbulo medio. Esos son los lóbulos de la próstata en una cara anterior y perdón, una cara lateral. En cuanto a las zonas, ¿sí? A las zonas de la próstata, tiene que ver principalmente por las estructuras histológicas de la próstata. Por eso nosotros tenemos también otra división, una zona llamada fibromuscular, que está hacia la periferia, realmente hacia la periferia, pero con relación directa con la vejiga y la uretra. La zona transicional que se encuentra aquí con relación directa a la uretra, una zona central, una zona central y una zona periférica, ¿ya? Una zona periférica. Muy bien, la zona periférica, como pueden observar ustedes, ocupa principalmente el 70% de de toda la próstata, ¿sí? Y una alteración a nivel de la zona periférica puede generar una obstrucción de la uretra por agrandamiento o por un aumento en tamaño de la próstata. Eso es lo que tenía que saber la próstata. Ahora, las funciones de la próstata tienen que ver principalmente con qué, con, bueno, con la producción de la participación de la acidificación de la uretra y con la secreción de ciertos elementos que van a generar un control del pH también de la uretra. Otra también, y la principal, como les mencioné, es la generación de líquido seminífero, ¿sí? Luego para poder ser liberado en el acto de la eyaculación. Esa es la función de la próstata. Ahora, cuando hablamos de prostatitis, prostatitis se está considerando como parte del tema de ITU en varones. La prostatitis es una de las enfermedades tipo ITU en los varones, ¿ya? En este caso, si es en varones, se considera una ITU grave o no grave. ¿Cómo se considera la ITU en varones? ¿Quién me puede decir? Una ITU grave, ¿ya? Y dentro de los principales agentes etiológicos de la prostatitis, tenemos los más frecuentes en prostatitis aguda, a la Escherichia coli, a los proteus, a la Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. El más frecuente son estos dos.
¿sí? Los más frecuentes, el E. coli y el Proteus en la aguda. Cuando hablamos de crónica, hablamos del E. coli principalmente en un 80% y la Klebsiella también comienza a aumentar, pero el E. coli sigue siendo el agente etiológico, ¿sí?, más frecuente de todas estas enfermedades, ¿ya? El E. coli. ¿Qué más sucede en una prostatitis? ¿Sí? Normalmente aguda, tiene que ver con manifestaciones clínicas, ¿sí? Manifestaciones clínicas relacionadas a una ITU baja. Por ejemplo, tenemos que la disuria, el tenesmo vesical, ¿sí? El tenesmo vesical, disuria. ¿Qué más también podemos encontrar en una prostatitis? Vamos a encontrar por ahí cuadros de fiebre y presión abdominal. Presión abdominal, pero abdominal, ¿sí?, bajo, a nivel pélvico, o mejor dicho, entre el límite de la pelvis, en el hipógamo. Eso es lo que encontramos en las manifestaciones clínicas, principalmente la disuria, ¿no? Si la prostatitis genera una inflamación, va a reducir, ¿sí?, la luz de la uretra y puede producir una disminución del flujo urinario, pero por obstrucción, ¿sí?, del tipo obstructivo. Este problema remite cuando la próstata vuelve a su tamaño normal o cuando la causa de la generación de la prostatitis también se revierte. Ahora, ¿qué factores de riesgo tengo que tener en cuenta? O sea, ¿en qué personas yo sospecho prostatitis? Principalmente en personas denominadas HCH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? Es decir, personas homosexuales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la otra actividad que realizan, la actividad sexual llamada coito anal. Y ahí es donde florece bastante el E. coli. El E. coli es la principal causa, obviamente a través de este acto sexual comienza a llegar hacia la próstata y generar el proceso inflamatorio. También tengo que tener en cuenta en pacientes con VIH y evaluar si mi paciente ya tiene síntomas prostáticos anteriores, es decir, puede que sea una persona que ya tiene prostatitis aguda y se volvió una crónica, ¿no? Tengo que evaluar siempre eso. Pero a diferencia de la hiperplasia benigna de próstata, en una prostatitis, el crecimiento no es tanto, ¿sí? No llega a obstruir completamente la luz de la uretra, ¿ya? No lo llega a obstruir. Que a diferencia de la hiperplasia benigna de próstata o HBP, sí lo hay. Ahora, el HBP tiene un mecanismo fisiopatológico diferente al de la prostatitis. Acá ya tiene que ver los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos como principales, eh, como principal agente etiológico, ¿sí?, de generar, ¿qué cosa? Una prostatitis. Los andrógenos normalmente, o sea, el DHT, ¿sí?, o la dihidrotestosterona, DHT, dihidrotestosterona, es la que mantiene un equilibrio entre las células que van a morir y las células que van a proliferar dentro de la próstata, ¿ya? Dentro de la próstata, manteniendo así un balance, un equilibrio prostático para mantenerlo, entre comillas, dentro de los rangos normales. ¿Qué otros factores están involucrados? El factor de crecimiento trofoblástico beta, sí, que va a estimular la producción de las células que van a morir, y otras como el AGF o el EGF, que tiene relación con la proliferación de las células prostáticas, ¿no? Pero principalmente los andrógenos, ¿no? El dihidrotestosterona, que es la principal agonista, ¿ya? ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio en esto? Es decir, cuando comienza a aumentar las actividades androgénicas.
se rompe este equilibrio, si se rompe este equilibrio, las otras, los otros elementos no pueden compensar la actividad antagonista, ¿sí? Antagonista, y las células comienzan a proliferar, ¿sí? Comienzan a proliferar, es decir, generan un estado de inflamación, ¿sí? Comienza a aumentar el tamaño de la próstata y genera una inflamación que con el tiempo comienza a convertirse en hiperplasia prostática, en hiperplasia prostática. Ahora, para poder mencionar aquí, tenemos que recordar, ¿sí? Que en la glándula prostática, mejor dicho, que mayormente se ve afectada, son los lóbulos posteriores, los lóbulos. ¿Y cuáles son los que se van a ver involucrados aquí? El crecimiento de qué zona. Principalmente, y esto es pregunta de examen, principalmente la zona que va a estar relacionada con el crecimiento, ¿sí? Con el crecimiento de la hiperplasia benigna de próstata es la zona transicional, ¿sí? Zona transicional o también, o mejor dicho, también el lóbulo central, ¿sí? El crecimiento se da en esta zona, ¿ya? En la zona transicional. Entonces comienza a crecer, como pueden observar en esta zona, la, eh, las células y comienza a generar una hiperplasia de próstata. Y va a generar una obstrucción, ¿sí? Una obstrucción, ¿sí? De la uretra. Y si genera una obstrucción de la uretra, comenzamos a presentar signos obstructivos, ¿sí? Denominados famoso síndrome urinario bajo. Síndrome urinarios bajos. ¿Ya? Muy bien, entonces, como se rompe este equilibrio, hemos dicho, las células crecen y generan todos estos problemas obstructivos. Por ejemplo, un chorro débil, ¿sí? Comienza a haber pujo para poder orinar. El chorro es intermitente, o sea, orina, se corta, vuelve a orinar. Hay goteo posmiccional y retención de orina. Y ya cuando hay retención de orina, vamos a hablar de del famoso globo vesical, que se está formando por el acúmulo, ¿sí? Por el acúmulo de de la orina. Y comienza a haber rebosamiento de la orina. Entonces, por esta obstrucción comienza a salir la orina que se quedó acumulada aquí. ¿Ya? Esos son los síndromes obstructivos. ¿Cuándo hay un síndrome irritativo? ¿Sí? ¿Cuándo hay irritativo? Cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? Inflamatorio. Y acá podemos encontrar polaquiuria, nicturia, disuria, urgencia miccional, si la persona no puede aguantar las ganas de orinar y corre hacia el baño y muchas veces le gana. También encontramos tenesmo vesical y la incontinencia de urgencia que también habíamos. Normalmente es encontrar uno de cada uno, o sea, obstructivo, ¿sí? Al inicio y luego irritativo. Pero sucede que también podemos encontrar ambos cuadros clínicos y a esto llamamos un síndrome mixto. Síndrome mixto. Ahora, ese crecimiento de la próstata, ese crecimiento prostático de la hiperplasia, produce una obstrucción de la uretra. De la uretra. Si produce una obstrucción de la uretra, comienza a aumentar, ¿qué cosa? El volumen urinario, ¿en dónde? En la vejiga. En la vejiga. Y esto es normal, ¿no? Esto es normal que se siga acumulando. Pero la vejiga, ¿cuánto es su capacidad para poder retener orina? O sea, ¿hasta cuánto la vejiga puede contener orina? ¿Cuánto es? A ver, ¿alguien por ahí, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cuánto puede contener la orina, la vejiga? ¿Sí? ¿Cuánto es la capacidad máxima de orina? Por dicho, ¿de cuánto se puede acumular?
Mencionan los textos que pueden ser entre 300 a 500 mililitros. Ya, hasta ahí. Valores mayores de 500 mililitros comienzan a generar el globo vesical, ¿sí? Y valores mayores de 1000 mililitros puede producir una ruptura, ¿sí? Una ruptura de vejiga, ¿sí? Una ruptura de vejiga. Muy bien, entonces la orina se sigue acumulando y aumenta la presión a nivel de la vejiga y la dilata. Entonces, como el acúmulo de presión se sigue produciendo, esta orina ya no puede contenerse aquí y comienza a rebalsarse, es decir, comienza a regresar por donde venía. ¿Y por dónde venía? Por los uréteres. Y al llegar a los uréteres, comienza a producir una hidrouréter, que viene a ser el acúmulo de líquido a nivel de los uréteres. Es decir, comienza a haber una dilatación de los uréteres. Y estos a las finales va a seguir regresando hasta llegar a las cálices renales y producir, ¿qué cosa? Hidronefrosis. Hidronefrosis. Y si esta hidronefrosis es crónica, se denomina pielonefritis crónica, y si es aguda, pielonefritis aguda, obviamente. Pero aquí, esta regresión de orina también tiene involucrado un proceso infeccioso muchas veces. Y ese proceso infeccioso está dado por el E. coli, ¿ya? Por el E. coli. Entonces, como se está generando una hidronefrosis a nivel de los riñones, y esto es en ambos, no es que va a suceder solo en uno, es bilateral, esta hidronefrosis bilateral está produciéndose, entonces va a comenzar a ocurrir un cuadro denominado insuficiencia renal aguda. ¿De qué tipo? Postrenal. Una insuficiencia renal aguda, postrenal. Y todo el cuadro clínico que ustedes. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento de la urgencia, el tratamiento de la urgencia tiene que ver con el sondaje vesical, o también con la punción vesical, que no se puede colocar sonda. Si es que está muy obstruido la luz uretral, perdón, y no se puede atravesar la sonda hasta llegar a la vejiga para poder drenar la orina, entonces se realiza la punción vesical. Pero para poder realizar el sondaje vesical, yo tengo que hacerlo, no vaciar la vejiga rápidamente, sino vaciar cada 20 minutos cierta capacidad de volumen, entre 300 a 400 mililitros. Dreno 300 mililitros, cierro, clampo la sonda y en 15-20 minutos yo comienzo lo desclampo para poder retirar la nueva cantidad de orina. ¿Por qué? Porque si ustedes la orina, ¿sí? Si la orina se retira rápidamente de la vejiga, pueden generar daño en el epitelio de la vejiga. ¿Qué tipo de epitelio era? Transicional, ¿no? O de transición, que es el tipo de epitelio que contiene la vejiga. Entonces lo daña y puede generar lesiones, ¿no? Y mayormente acá se va a ver como hematurias. Hematurias. Hacen todo esto. Y lo hacen muy de golpe, retiran la orina. Tienen que retirar poco a poco. Este es el tratamiento de la urgencia, pero no va a generar una mejoría del cuerpo. Solamente lo que va a hacer es drenar la orina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar un tratamiento farmacológico o médico al paciente. Y para eso tengo que tener mis escalas del IEPSS, ¿sí? Que lo van a buscar. Es una escala en la cual ustedes van a evaluar parámetros de los problemas de obstrucción urinaria del paciente. Y estos parámetros se encuentran de 0 a 7 puntos. El tratamiento principalmente es la fisioterapia. Pero si ustedes encuentran que el riesgo es mayor, de 8 a 19 puntos, ustedes van a tener que indicar o alfa bloqueantes, ¿sí? Alfa bloqueantes, como la tamsulosina, que es la más conocida, es un selectivo alfa 1 porque también se ha visto relación con el crecimiento de la hiperplasia de la próstata, o en su efecto prazosin, que es otro de los no selectivos, pero de preferencia la tamsulosina.
Si esto no funciona, o está contraindicado en los pacientes, pueden dar inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es una de las enzimas que van a estar también involucradas en el crecimiento de los nódulos prostáticos, ¿ya? Como cuál, el finasteride. O también inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? ¿Cuáles son los inhibidores de fosfodiesterasa? El tadalafilo, ¿sí? El tadalafilo. ¿Ya? Estos podrían dar. O algunos antagonistas de receptores muscarínicos como el bromidrato de diferencina, ¿sí? O tolterodine, ¿no? Tolterodine. Eso es lo que pueden dar ustedes. Ah, y se ha indicado actualmente agonistas, perdón, beta 3 como el mirabegrón, ¿sí? Mirabegrón, que tiene que ver principalmente con el estímulo de receptores beta 3 para poder disminuir los procesos inflamatorios producto de la actividad alfa, ¿ya? Y eso es lo que tienen que hacer. Y si el puntaje es mayor a 20 puntos, ya el tratamiento es quirúrgico. Trae la próstata completamente. Muy bien, eso es en cuanto a hiperplasia benigna de próstata y la prostatitis, que ya lo hemos comentado anteriormente. El tratamiento específico para la prostatitis ya tiene que ver con el E. coli, ¿no? O con el tratamiento hacia ellos, como por ejemplo ciprofloxacino o ceftriaxona. Para previamente eso tengo que hacer un urocultivo, un cultivo de semen para poder saber frente a qué, eh, frente a qué microorganismo me estoy eh, enfrentando, ¿no? Y con el cultivo de semen, que es más específico, el más específico, voy a saber qué microorganismo y también saber qué medicamentos son resistentes o no frente a este germen. Eso es lo que se tiene que hacer. Y esto es de hiperplasia benigna de próstata. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos acabado con la parte prostática. Ahora vamos a hablar sobre enfermedades cerebrovasculares y por ahí también, en último tema, vamos a hablar ya sobre convulsiones. La enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Va a ser lo que denominamos nosotros o lo que popularmente llamamos eh, derrames cerebrales, ¿sí? O también infartos cerebrales, ¿ya? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿ya? Normalmente se llama enfermedad cerebrovascular, también lo pueden encontrar como ictus, lo van a encontrar como o sea, accidente cerebrovascular, vasculo cerebral, o los famosos infartos, o popularmente llamados derrame cerebral. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Se dividen en dos tipos de enfermedad cerebrovascular. Tenemos la hemorrágica y tenemos la isquémica. La hemorrágica no es tan frecuente, ocurre en el 15% de los pacientes, mientras que la isquémica es la más frecuente y ocurre en un 85% de los pacientes. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cada uno de ellos. Y no solamente en la población que afecta, sino en el tipo de fisiopatología. En la hemorrágica ocurre porque hay una ruptura de vaso. Una ruptura de vaso. Mientras que en la isquémica hay una obstrucción, ¿sí? Hay una obstrucción de las arterias cerebrales, ¿sí? De las arterias cerebrales. Entonces, no se olviden, en el hemorrágico es por ruptura y en el isquémico es por la obstrucción. Normalmente viene a ser un trombo. Y acá vamos a hablar sobre los factores de riesgo que están involucrados. Por ejemplo, los factores de riesgo para generar un EBC hemorrágico, ¿sí? Un EBC hemorrágico, son principalmente los aneurismas. Los aneurismas. ¿Quién más está involucrado en el EBC hemorrágico? Los pacientes que tienen trastornos de coagulación. Trastornos de coagulación también están involucrados en esto. ¿Qué otros pacientes tienen como factores de riesgo?
principalmente los pacientes que sufren de hipertensión arterial crónica, ¿sí? Arterial crónica, o también aquellos pacientes eh, que van a tener una mayor actividad, ¿sí? Una mayor actividad vascular, es decir, hay alguna respuesta espásmica de los vasos sanguíneos. Pero el principal es el aneurisma, ¿sí? El aneurisma es la principal causa de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. En el EBC de tipo isquémico, ¿sí? Como factores de riesgo, ya cambian. Y acá tenemos la hipertensión arterial y la aterosclerosis. La aterosclerosis. Esos son los principales factores de riesgo que tengo que tener en cuenta cuando me enfrento a un EBC. ¿Ya? Un EBC. ¿Qué otros factores de riesgo también se generan acá? Las valvulopatías. ¿Sí? Valvulopatías. ¿Qué les van a poner en un caso clínico? Si es que son muy malos, les ponen que tienen un paciente con una insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, o de repente con otro problema de las válvulas cardíacas, y que de un momento a otro comenzó a tener trastornos de conciencia, hemiparesia, etcétera. Entonces ustedes sospechen de una accidente cerebrovascular del tipo isquémico, ¿no? Porque es el más frecuente también. Pero en el hemorrágico ocurre súbitamente. Puede ser por aneurismas, que es la principal causa, pero la hipertensión arterial, cuando la presión arterial sistólica supera los 200 milímetros de mercurio, también es otra de las causas. ¿Qué más tienen que saber aquí? Tienen que saber que la clínica, cómo ocurre todo este proceso. Tenemos que saber las diferencias. En el EBC hemorrágico, ustedes van a encontrar que la persona se queja de dolores de cabeza, de cefalea de forma brusca e intensa. El dolor es intenso y en la escala de EVA siempre le ponen entre 7 a 8 puntos. ¿Ya? ¿Qué más? Comienza a haber deterioro del estado de conciencia de forma progresiva. El paciente comienza a presentar vómitos, pero no presenta mareos, no hay vértigo. Y signos de irritación meningia, como la rigidez de nuca. ¿Ya? Como la rigidez de nuca. A esto tengo que sumarle que tiene que tener antecedentes de hipertensión grave o con tratamiento anticoagulante. Por ejemplo, las personas que toman ácido acetilsalicílico o las famosas aspirinas, ¿no? O también tengo que ver si mi paciente toma, ¿qué cosa? Heparina, para evitar los coágulos. Entonces, todo eso pueden conllevar a una hemorragia y a un EBC hemorrágico. ¿Qué más? En el isquémico, los síntomas aparecen durante la noche, ¿sí? Y normalmente ocurren a veces también al levantarse en las mañanas, y la fuerza que ustedes generan al miccionar pueden conllevar a generar esto. Eh, la afección es progresiva y ocurre en horas, y tengo que tener los antecedentes, ¿no? De hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, o algún tipo de valvulopatía o fibrilación auricular. Y acá están las valvulopatías que ya las había mencionado. Ahora, la clínica entre un hemorrágico y un isquémico va a depender también de la zona en donde se ve afectada. Para eso tenemos que recordar cuáles son nuestras zonas cerebrales, ¿no? Nuestros lóbulos y también las arterias que van a irrigarlas. Por ejemplo, nosotros acá recordamos que tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y por aquí el lóbulo occipital, ¿ya? No olviden, el lóbulo frontal aquí en el prefrontal, o mejor dicho, en la cisura, en el lóbulo frontal a nivel del giro prefrontal o el área 4 de Brodmann, está el área motora. Y en el área post-Rolandi, en la cisura post-rolándica, ¿sí? Aquí tenemos las áreas sensitivas, ¿ya? En el lóbulo occipital se encuentra el centro, ¿sí? De la visión. A nivel del lóbulo temporal, casi entre el lóbulo temporal y el parietal, tenemos a Warnicke, que me va a estimular, ¿qué cosa? Mejor me va a permitir comprender lo que veo, lo que leo y lo que escucho.
La Wernicke me permite a mí entender lo que estoy escuchando. En el lóbulo frontal, también en relación con el hueso temporal, perdón, con el hueso frontal, tenemos el comportamiento, el centro del comportamiento, y tenemos el área de Broca. Y Broca es el que me permite hablar, genera actividad motora para el habla, ¿ya? Para el habla. Eso tengo que recordar siempre. Si me está ocurriendo la lesión acá a nivel occipital, acá tenemos el punto de visión, ya habíamos dicho, ¿no? Puede haber ceguera, ¿ya? Eso tenemos que ver siempre, cada vez que tenemos un paciente. Y obviamente, eh, tenemos que recordar las arterias. El cerebro se ve irrigado por dos arterias, ¿ya? Las que van a comenzar, las arterias carótidas interna y la arteria vertebral, ¿sí? Arteria vertebral. Entonces, ¿cómo va a suceder todo este proceso? Vamos a borrarlo mejor y vamos a escribirlo bonito. Vamos a hacer un esquema. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Tengo las arterias carótidas internas que están proviniendo, ¿sí? Arterias carótidas que están proviniendo del callado aórtico y se va a comunicar con la del lado opuesto, ¿sí? Es la arteria carótida interna, que se va a comunicar, ¿sí? Aquí con el lado opuesto a través de una arteria llamada arteria comunicante. Esta es la arteria comunicante. La arteria comunicante anterior, ¿sí? Arteria comunicante anterior, emite dos ramas, dos arterias más. Estas dos arterias vienen a ser la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior. Luego, luego de ello, hay nada más inmediatamente, se está liberando otra arteria, que es rama de la carótida interna, ¿sí? Que viene a ser la arteria cerebral media, ¿sí? Y hasta aquí es la participación de la arteria carótida interna. Arteria carótida. También tenemos otro sistema de irrigación, como había mencionado, las arterias vertebrales, ¿no? Que vienen también de la subclavia. Las arterias vertebrales, que van a estar en los agujeros vertebrales, obviamente de las vértebras cervicales. Y acá tenemos las arterias vertebrales. Y estas se van a unir en una sola arteria llamada la arteria basilar. La arteria basilar, que va a pasar por el dorso de la silla turca, va a unirse a estas arterias carótidas internas a través de una rama llamada arteria comunicante, míralo por acá, arteria comunicante posterior. Inmediatamente a eso comienza a liberar dos arterias más. Esas dos arterias vienen a ser las arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores. Eso es lo que se está generando, ¿no? Lo que está produciendo. Muy bien, entonces ya tenemos las tres arterias principales del cerebro, ¿ya? Tenemos la cerebral anterior, tenemos la arteria cerebral, perdón, la arteria cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Y cada una va a tener una zona de irrigación. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, la anterior, vamos a poner. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior y la cerebral posterior va a irrigar a toda la zona interna del cerebro, ¿sí? Toda la zona interna del cerebro. Mientras que la arteria cerebral media va a irrigar principalmente a toda la zona externa del cerebro, ¿sí? A toda la zona externa del cerebro. Ocurrido una hemorragia, vamos a comenzar por esta parte, al ocurrir una hemorragia va a aumentar, o mejor dicho, se va a perder el equilibrio que hay entre los líquidos y las estructuras que van a mantener la presión intracraneal normal. Entre ellas tenemos el líquido cefalorraquídeo, la estructura compacta que es el cerebro,
la sangre venosa y la sangre arterial, ¿sí? Al ocurrir un desequilibrio en esto, es decir, una hemorragia, va a comenzar a haber en un principio un aumento de la presión intracraneal, pero compensada, ¿sí? Pero si esta aumenta aún más, va a comenzarse a descompensarse y a generar, ¿sí?, el síndrome de presión intracraneal alta, o mejor dicho, la hipertensión intracraneal, la hipertensión intracraneal. Y la hipertensión intracraneal está ocurriendo cuando la presión de la PIC aumenta mayor de 20 milímetros de mercurio. Mayor a 20 milímetros de mercurio. Y acá sucede una triada clásica, ¿sí? Una triada clásica denominada la triada de Cushing. En la triada de Cushing existe hipertensión arterial, bradicardia, y alteración respiratoria, además de otros signos de hipertensión intracraneal, como son los vómitos, ¿sí?, los vómitos, náuseas, vómitos explosivos, la cefalea intensa, los signos meningios. También puede ocurrir aquí alteración del tercer par craneal, ¿sí? El tercer par craneal, como lo veo, como la midriasis, ¿sí? Midriasis en los ojos cuando evaluamos al paciente. ¿Ya? Esto de acá es un hemorrágico. Y el hemorrágico se puede subclasificar en subaranoideo, ¿sí?, hemorragia subaranoidea, o hemorragia parenquimal, en estas dos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el subaranoideo está ocurriendo en el espacio subaranoideo, en el espacio subaranoideo, mientras que en el parenquimal está ocurriendo dentro del estroma cerebral, dentro del estroma cerebral. También puede ocurrir un hematoma subdural o epidural, pero normalmente esto de acá es en trauma, ¿ya? Es en pacientes con trauma, algún tipo de traumatismo encefalocraneal. Pero los principales son la hemorragia subaranoidea y el parenquimal. Y la hemorragia subaranoidea es la principal. Y en el isquémico, bueno, va a depender de la zona donde va a haber afectada, como les mencioné, ¿no? Si, por ejemplo, está afectada acá en el lóbulo anterior, porque hay lesión de la arteria cerebral media, entonces puede haber hemiparesias, ¿no? Si hay estado la lesión ubicada, perdón, hemiplejías, si va a estar ubicada en la zona sensitiva, hay hemiparesia, ¿sí? Si está comprometida la arteria que va a irrigar a Broca, va a haber alteración en el habla, no se le va a poder comprender lo que dice la persona, ¿ya? Esas son las principales causas. Y acá en el esquema nuevamente, ya las características que habíamos mencionado que comprenden los elementos de la presión intracraneal, ¿no? La masa que viene a ser el cerebro, la irrigación venosa, la irrigación arterial y también líquido cefalorraquídeo que se acumula y que se secreta en los ventrículos cerebrales. Muy bien, fuese cualquiera de las causas lo que produce en el paciente, lo que llega a ocurrir en el paciente, perdón, lo que llega a ocurrir en el paciente va a ser una respuesta inflamatoria, es decir, va a comenzar a ocurrir una actividad inflamatoria a nivel del cerebro. Y esto creo que ustedes también ya lo han visto en su caso clínico de su paciente, ¿verdad? Ahí mencionaba alguna de las que sufría, aparte de una crisis o una tormenta tiroidea, también presentaba hemorragia subaranoidea. En este caso, cualquier tipo de actividad que sea hemorrágico, isquémico, hemorrágico o isquémico, va a producir en este caso va a producir una estimulación de la respuesta inflamatoria y obviamente una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Sanguíneo cerebral. En la respuesta inflamatoria va a ocurrir la liberación de citoquinas
como son la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que va a seguir estimulando la respuesta inflamatoria. Y todo esto produce irritación meningia. Irritación meningia. Irritación meningia. Y la irritación meningia puede conllevar a signos meningios, como cuáles: rigidez de nuca, puede producir signo de Brusinski, o también puede producir el famoso signo de Kerning. Signo de Kerning. Además, la irritación meningia estimula al desequilibrio, ¿sí?, de glucosa, se consume grandes cantidades de glucosa, y también de sodio y potasio, lo que puede conllevar a convulsiones, a las famosas convulsiones. Además, también la disminución del flujo sanguíneo va a generar necrosis de la zona donde va a estar afectada, de las neuronas, y esto que puede evidenciar dependiendo la zona en la que está ocurriendo. Si es un evento hemorrágico, aparte de generar todo esto, va a generar un aumento en la presión intracraneal, es decir, la presión aumenta a mayor de 20 milímetros de mercurio. Y acá podemos ver signos de focalización, como por ejemplo la midriasis, los vómitos, todo eso, y la tríada clásica de Cushing, ¿no?, que ya la habíamos mencionado anteriormente: el aumento de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca y alteración respiratoria. Al mismo tiempo, la disminución del flujo cerebral va a producir todo esto a cascada de eventos que me van a conllevar al daño tisular, ¿sí? Habíamos dicho que comienza a haber procesos de glucólisis anaeróbica, generando una liberación de ácido láctico, que va a producir daño celular. El proceso mismo de la inflamación que se está generando como respuesta, que activa los leucocitos, y me va a producir cantidades de radicales libres que aún me generan mayor daño tisular, ¿sí? Los elementos intracelulares, como el calcio, van a verse aumentadas, generando una mayor actividad de enzimas líticas, y esto también conlleva más radicales libres. Y la liberación de glutamato, que me va a producir, ¿qué cosa?, las convulsiones, ¿no? Y la depresión de ATP, que me va a generar también un daño tisular y por ende una resistencia vascular a nivel cerebral, ¿ya? Los requerimientos metabólicos van a verse aumentados cuando hay una disminución del flujo, y con ello también generar un daño tisular. Si el daño tisular a nivel del cerebro ya es reversible. Un daño que ocurra por más de 10 minutos, ya esa zona está muerta. Es un daño irreversible. Irreversible, ¿ya? Eso es en cuanto a la fisiopatología. Finalmente, en convulsiones, recordar cuáles son las causas, ¿sí? Cuáles son las principales causas de convulsiones, y también cuáles son los tipos de crisis epilépticas que pueden ocurrir. ¿Y cuál es la diferencia entre convulsión y epilepsia? Es que en la epilepsia ya es un estado crónico, mientras que la convulsión es un estado agudo. Es decir, la convulsión hay agitación psicomotriz, los famosos movimientos de las crisis tónico-clónicas en un momento determinado por algún tipo de afección, mientras que en la epilepsia ya no, ya está el cuadro instalado y constantemente la persona va a sufrir de esto, de convulsión, ¿ya? Acá pueden ver los diferentes tipos de causas de convulsiones, los diferentes tipos de crisis epiléptica y la clínica, ¿no? Primero hay una contractura generalizada, que son la fase tónica, luego una fase clónica, que hay movimientos, sacudidas bruscas, y una fase última de relajación, en donde hay relajación justamente de esfínteres o de musculatura intestinal, produciendo vómitos. Pero ¿cómo se va a producir las convulsiones? ¿Qué es lo que va a suceder para que una persona pueda estar presentando lo que denominamos convulsión? Y para esto tenemos que recordar que nosotros tenemos dos tipos de neuronas, una excitatoria y una inhibitoria, ¿ya? Esos son los dos tipos de neuronas que nosotros tenemos que recordar para poder explicar la fisiopatología de las convulsiones.
Ahora, ¿qué sucede cuando está ocurriendo las convulsiones? Aquí tenemos que hablar primero de la actividad sináptica excitatoria, ¿ya? De la actividad sináptica excitatoria. ¿Qué está sucediendo para poder realizar esta actividad? En este caso, se está generando un estímulo, ¿sí? Poner un estímulo que va a producir la entrada de sodio para poder cambiar las polarizaciones dentro de la neurona, que normalmente es negativa, con la entrada de sodio se vuelve positiva, para mantener la señalización del estímulo nervioso que se está emitiendo. ¿Qué otra cosa sucede? Ese estímulo también conlleva ¿a qué? A que se ingrese calcio dentro de la célula, ¿sí? Ingrese calcio dentro de la célula y produzca, eh, ¿qué cosa? Unas vesículas donde se va a liberar un neurotransmisor llamado glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿ya? El glutamato, pregunta de examen. El glutamato va a unirse acá a los receptores de glutamato o ligados a canales iónicos, en las cuales va a permitir, el glutamato unirse, y va a permitir aperturar los canales de sodio para que el estímulo que se sigue enviando, ¿sí? Se sigue enviando, llegue a la neurona postsináptica y ésta genere la respuesta, ¿no? Mantenga toda la respuesta excitatoria que se está produciendo por el estímulo, ¿ya? Esto es lo que se va a encontrar. Ahora, esto es lo normal. Cuando ya el impulso se acaba, el estímulo ya disminuye, actúa la neurona inhibitoria, ¿sí? La neurona inhibitoria tiene como principal neurotransmisor a la GABA, a la GABA. Esta GABA es liberada y se va a unir a los receptores de GABA, ¿sí? A los receptores de GABA A, ¿sí? Receptores de GABA tipo A. ¿Y qué hacen los receptores de GABA? Estos, al unirse con la GABA, van a permitir aperturar aquí canales de cloro. ¿Para qué? Para evitar que el interior de la célula siga siendo positivo y se convierta en negativo. Con ello se bloquea al impulso de la neurotransmisión, ¿ya? Esto es lo que se produce en momentos o en un equilibrio fisiológico normal. Cuando hay un sobreestímulo, ¿sí? Puede ser un cuadro de hipoxia, puede ser la misma presión intracraneal elevada, ¿sí? Cuadros de desequilibrio de electrolitos, esta actividad estimulante se ve muy aumentada. Por eso el glutamato comienza a verse muy aumentado. Y los canales de sodio que están en la neurona postsináptica siguen estimulándose con mayor acción, mientras que los canales de cloro y de GABA se ven inhibidos, se ven bloqueados. Y esto es lo que produce las famosas convulsiones. Famosas convulsiones. Para eso yo tengo que dar tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuál? Como las benzodiazepinas, ¿sí? O los barbitúricos. Son principales fármacos que actúan a nivel de los receptores de GABA, ¿sí? Para las benzodiazepinas, receptores de GABA, actúa ahí, y los barbitúricos que actúan en canales de cloro estimulando su ingreso. Con esto disminuye el cuadro clínico de convulsión. No se olviden, principal neurotransmisor excitatorio, glutamato. Principal neurotransmisor inhibitorio, el GABA. Esos dos son los transmisores. Muy bien, chicos. Y eso sería todo en cuanto al repaso del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Quedó claro toda esta parte? ¿Sí? No sé, ¿tienen preguntas? La grabación, ¿cómo la nos va a dar? ¿Cómo? La